Tony Hansen Valverde Victoriano. ¿Ah? Tony Hansen Valverde Victoriano. ¿Qué le echan la culpa a él? ¿Cuál es su nombre, señor? Matías Agustino Osorio. ¿De dónde viene usted? Argentina. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Por qué está cerca de Perú? Porque me ¡Habla fuerte! trajeron de engaño. ¿Quién te trajo engaño? Unos narcos, mafiosos. ¿Unos narcos? Sí, que yo le debía plata. Me dijeron que yo tenía que ser capaz. ¿Desde cuándo estás acá en el Perú? Una semana. ¿Qué haces durmiendo aquí en la calle? Y hace 2 días me escapé. Estos son los videos que se conocieron ayer por la noche con la detención de los dos principales prófugos del triple crimen de Florencio Varela. Matías Osorio y el famoso Tony Hansen Valverde Victoriano. Los detuvieron los dos en Perú. Estaban separados, pero en algún momento se iban a juntar. Es más, de hecho, se frenó la difusión de la detención de Osorio porque ya estaban sobre la pista del pequeño J, que se declaró inocente. Dijo, no, me están acusando de esto, pero no es verdad. Quedan todavía dos prófugos y se podría considerar que buena parte de los buscados están ya detenidos. O sea que para la policía, por lo menos, es un caso resuelto. Ahora deberán avanzar en las acusaciones y vendrán la idea de si había alguien más por encima de todo esto. La verdad es que los detenidos fueron hablando. Y después de todo lo que pasó, uno puede empezar a preguntarse, bueno, ¿qué revela esto? ¿Qué representa? Lo primero que hay que decir es que representa dos cosas. Primero, la irrupción de una nueva droga y de un nuevo modo de vender droga que venía a regentear este muchacho, el pequeño J. Paralelamente, desde Perú se supo que este muchacho de apenas 20 años era hijo de un señor asesinado por sicarios de una banda rival en el norte de la ciudad de Trujillo. El papá, que también se llamaba Hansen, de nombre, y por eso a este muchachito le decían el pequeño J, por el pequeño Hansen, fue asesinado por una banda de la zona norte de Trujillo que disputaba el liderazgo con la banda del padre de este muchacho. O sea que este chico creció en un entorno de mafiosos, de ajustes de cuentas, de escenas de sicariato. El que tenía la casa en Florencio Varela, llamado de apellido Villanueva, era de la misma zona y se presume que de la misma banda. Por algún motivo, porque estaban amenazados o porque ya veían que no tenían mucho más futuro ahí en la zona norte de Trujillo, los dos se vinieron juntos a la Argentina. El pequeño J entró de manera ilegal, no se sabe cómo entró. No se sabe cómo entró y no se sabe cómo salió. Teléfono para los controles de frontera. El pequeño J, que no tenía antecedentes en Perú, no se sabe cómo entró a la Argentina. Seguramente entró por algún paso boliviano, desde Bolivia a la Argentina, y se fue desde la Argentina por algún paso hacia Bolivia. Se sabe que pasó por Bolivia y ahora lo detuvieron. Finalmente se había bajado de una combi, venía haciendo trayectos cortos en combi, se había bajado de una combi y cuando lo detuvieron se había subido a la parte de atrás de un camión de pescado. Así lo detienen, o sea, no era un poderoso narco apoyado por diferentes cosas. Es más, ni siquiera había sido muy pillo porque le tenían ubicado el celular. O sea, llevaba 3 celulares, pero ni siquiera alternaba, o sea, alternaba un mismo chip en los 3 diferentes celulares pensando que con esto iba a zafar. Bueno, no entendió nada, lo terminaron agarrando por el celular y lo encontraron cuando se estaba escondiendo en la parte de atrás de un camión de pescado. Entonces, ¿a qué vinieron estos dos muchachos desde el norte de Trujillo? ¿Y cómo habían empezado a crecer y a hacer plata? Porque recuerden que plata en la Argentina hicieron. Cuando hicieron el allanamiento la semana pasada a la casa donde paraba el pequeño J, encontraron transferencias a Perú por miles de dólares y también encontraron un arma y también encontraron que a través de una billetera de Mercado Pago estaba moviendo mucha plata. Con el correr de los días, los investigadores fueron diciendo, bueno, esto
esta gente, ¿cómo hacía la plata? La hacían con la modalidad delivery. Si hoy por hoy, si alguien quiere consumir drogas, no necesita ir a una villa, solo con pagarla más cara, puede acceder a que se la traigan a su casa, a una esquina o a un auto donde esté parado, bien aparece el señor en modalidad delivery y te entrega las cosas. Esta modalidad delivery en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, por lo que dicen los investigadores, está manejada por peruanos, por narcos peruanos, que salen desde la Villa 31, desde lo que era la Villa Fraga, queda poco ya de la Villa Fraga porque fue urbanizada. Sin embargo, los peruanos siguen estando ahí y salen desde la Fraga a la zona de Palermo, desde la Villa 31 salen a la zona de Recoleta, desde la Villa 1114 salen a la zona de Caballito con sus mochilitas, con poca cantidad, y ahí terminan haciendo delivery en las zonas. A veces van en taxi, a veces van en autos de aplicación, nadie sabe lo que llevan, van parando y van repartiendo. Entonces, hay un cambio en esas escenas, o sea, la escena de ir a comprar cocaína y pasta base a la villa de emergencia queda para los sectores más empobrecidos y queda para algunas villas del conurbano. En Ciudad de Buenos Aires, como ya tantas veces les cayeron cuando armaban esas colas obscenas de gente que iba a comprar cocaína, bueno, entonces están optando por esta modalidad del delivery. Y a esto se dedicaba el pequeño J. Pero se dedicaba a una droga nueva, que es el Tusi. El Tusi, ¿qué es? Es una, en teoría, porque después vamos a ver a qué llaman Tusi lo que terminan vendiendo acá. Es una droga de diseño, ¿sí?, que mezcla cocaína con ketamina, con algún tipo de anfetamina. Y el dato del Tusi aparece porque la última foto que mandan las dos de las tres chicas asesinadas desde el auto, son los llaveros de cada una de ellas juntas con una cucharita muy especial, que es la cucharita que se utiliza para inhalar Tusi. El Tusi, como la cocaína, se inhala, pero no sé, creo que se utilizan dosis más pequeñas, y esas dosis más pequeñas calzan justo en una cucharita a medida, que era la que tenían los llaveros de estas dos chicas. Para el Tusi es una droga de boliches, de discotecas, o por lo menos así comenzó y después se fue extendiendo hacia sectores populares vía el cruce de la cultura del reggaetón. Esto también lo contó el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Las chicas funcionaban como anzuelos, o sea, eran chicas lindas que rodeaban al narco y funcionaban como anzuelo, como atractivo. Y ahí atrás estaban lo que ellos llamaban los perros, los que hacían de custodios para que les vendieran o no la droga. El viejo truco, primero te lo dan, el segundo te lo cobran. ¿Y cómo aparece la figura más enigmática de esta historia, que es el segundo, este muchacho que recién ustedes escuchaban en el audio del comienzo, que dice, no, a mí me trajeron para acá unos narcos. ¿Cómo te trajeron para acá unos narcos? Sí, porque yo les debía plata, es lo que dice Matías Osorio, ¿sí? Matías Agustín Osorio. Ese era el nombre completo de este muchacho, que en menos de un año y medio, fíjense lo que es tomar el camino equivocado y pifiarla, renunció a su trabajo y su laburo en blanco en el hospital italiano, donde trabajaba para una empresa de catering que servía al hospital italiano. Con la indemnización empezó y creyó en esta quimera del oro, de esta nueva quimera del oro, virtual en este caso, que son los cursos de criptomonedas, para convertirse en trader. Trader no es un agente de bolsa, es un muchacho que considera que le va tan bien en la vida si aprende 2 o 3 truquitos de comprar y vender criptomonedas, que se va a llenar de oro. Bueno, hizo un curso de criptomonedas en un lugar que se llamaba Revolution, que hacía estilo Cositorto, cursos para 750 personas. Bueno, finalmente a Revolution la terminaron cerrando porque, igual que Cositorto, lo atajaron antes de tiempo porque cayó después de Cositorto. Ofrecían rentabilidad y ofrecían manejarle la plata a otros a través de las criptomonedas. Pero claro, no estaban inscriptos en la CNB, en la Comisión Nacional de Valores, cayó la CNB y los clausuró. Ese edificio funcionaba en un edificio moderno que hay ahí en la bajada de Tigre, cuando uno sale de la autopista, y
ahí lo fueron a buscar a Osorio, ya el Revolution había cerrado, ya no quedaba nada, pero empieza a pintar otro estilo de personaje. Entonces, un pibe que tenía un laburo en blanco, vivía en la Villa Zabaleta, pero tenía un laburo en blanco, quiere probar suerte con las criptomonedas, se endeuda. Dicen los familiares de Osorio que el tipo se había endeudado, ironía de la Argentina, el muchacho que vivía en la villa, que tenía un laburo en blanco y que renunció, creyó en la cuestión esta de llenarse de plata con las criptomonedas. ¿Y a qué no saben? Era tan vivo que puso plata en la criptomoneda Libra. La de Milei, acuérdense, aquella que subió y bajó en menos de 3 horas y dejó un tendal de estafados y que perdieron dinero. Bueno, esto es lo que cuenta la familia. En la causa cuenta que Osorio había perdido mucha plata apostando a la criptomoneda de Milei. A partir de ahí intentan reconstruir los investigadores y dicen, bueno, eran de la misma villa. En esa Villa Zabaleta, mientras tanto, el pequeño J había tomado un búnker a punta de pistola, un búnker que tenía 2 salidas, pero no vendía ahí en la Zabaleta. Ahí tenía sus perros, tenía su gente, y desde ahí salía la gente con las mochilas para vender tusi en algunos boliches, en algunos lugares, en otras villas del conurbano, por ejemplo, Florencio Varela. Entonces, el pequeño J está en el centro, su amigo Villanueva es el que vivía en la casa de Florencio Varela, donde matan a las 3 chicas, y su otro amigo, conocido seguramente en la Villa Zabaleta, que es este muchacho Osorio, argentino, era el trader a quien seguramente los narcos le habían prestado plata, o, como se investiga ahora, tal vez Osorio era el que les lavaba la plata con bitcoins. ¿Sí? Recuerden que uno puede timbear en grandes apuestas con las criptomonedas, pero también puede convertir dinero sucio a stablecoins, o sea, a monedas que tienen el valor del dólar, y meterlas acá en Argentina y recogerlas en cualquier parte del mundo y convertirla a dinero contante y sonante. Y eso es el lavado de dinero, o la posibilidad de mover plata sin tener que moverla físicamente, que se utiliza hoy. Entonces estamos frente a 3 nuevos actores. Una nueva droga, el tusi. Una nueva modalidad de narcotráfico, o por lo menos de narcomenudeo, que era la que intentaba hacer el pequeño J, que es la venta a domicilio y en boliches de esta nueva droga, y después una nueva manera de lavado, las criptomonedas, a la cual se presume que se dedicaba Osorio. Por lo demás, están todos presos, solamente faltan 2. Nosotros tenemos la detención de Osorio, lo capturamos Osorio a las 10 de la mañana de hoy. 10 de la mañana de hoy. Imagínense mirando las cosas, diciendo que no teníamos idea hoy en la tele, nosotros sabiendo que lo tenemos detenido y callándonos la boca, porque el pequeño J tenía que llegar a encontrarse, y lo que nosotros sabíamos, porque Osorio le dice a la policía de Perú, pequeño J tiene 3 celulares, en uno está mirando las noticias argentinas. Ajá. Entonces, la verdad que casi se estropea esta operación, casi se estropea por el oportunismo político, pero bueno. Usted está diciendo por Patricia Bullrich. Y yo creo que fue inoportuno, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahí están las discusiones, como no, otra vez, porque Patricia Bullrich más temprano había salido en una entrevista a decir, lo capturamos a Osorio. Lo habían capturado a mediodía, pero estaban esperando y sabían que el pequeño J miraba las noticias de Argentina a ver qué estaba pasando, y ya lo tenían ubicado al pequeño J. Por eso, inmediatamente, casi en simultáneo, se conoce la detención de Osorio, a eso de las 19, y a las 20:30 se logra la detención del pequeño J, que no había logrado leer las noticias porque se estaban yendo a encontrar. Entonces ahora todos dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero fíjense, tanto Sotacuro, el que manejaba el auto que llevó a alguien que se supone que es uno de los sicarios a Florencio Varela, como Osorio, el argentino, como Hansen Valverde Victoriano, el pequeño J, los 3 habían rajado y habían salido vía Jujuy hacia Bolivia o hacia Perú. Los 3 se estaban yendo. Ellos sí huían porque no tenían nada que ver. La verdad, no se los cree nadie. Faltan detener 2 personas. En verdad,
Lo que faltaría determinar es si el trader que trabajaba en el hospital italiano y después se terminó con los narcos, se convirtió también en sicario, o si además hay dos sicarios especialmente crueles, que son los que sabían hacer el trabajo sucio, porque no cualquiera corta dedos, abre abdómenes, quiebra cuellos. ¿Quiénes eran en verdad los sicarios? No era el que cavó el pozo, era el trader, no tiene el perfil de haber sido un sicario, tampoco tenía antecedentes penales. Por ahora solo falta detener a los dos sicarios. Tenemos que un fuerte endorsement, un apoyo nunca visto en la historia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vos fíjate, así como nosotros construimos el blindaje, digamos, o el salvataje o el seguro sobre la cuestión monetaria, también lo hicimos sobre el financiamiento. Es decir, nosotros, vos te das cuenta, nosotros ya tenemos cerrado el financiamiento del 26 y estamos buscando cerrar el del 27. Y créase o no, se repitió la maldición que persigue a los funcionarios de la economía de este gobierno. Cada vez que hablaba Toto Caputo, los mercados desconfiaban y le apostaban en contra. Ayer fue el propio presidente Javier Milei que después de muchos meses de silencio dio una entrevista a un canal nacional, una entrevista con Antonio Laje, donde utilizó una palabra malograda en la Argentina, que es la palabra blindaje. Por si ustedes no lo recuerdan, todavía si lo buscan en YouTube lo van a encontrar, la célebre frase de Fernando de la Rúa diciendo qué lindo es dar buenas noticias, donde a propósito los publicistas de aquel entonces le habían dejado los pajaritos de fondo. Qué lindo es dar buenas noticias, decía de la Rúa, y hablaba del blindaje. Era un blindaje. Bueno, Milei no tuvo mejor idea, vieron que se corrige enseguida, de hablar de blindaje. El blindaje era es como decir, el paso previo a caer en el infierno, en el lenguaje argentino del año 2001. Era todo lo que conocen, la historia reciente de lo que fueron las crisis económicas y los golpes de mercado, saben que cuando de la Rúa anunció el blindaje era porque estaba arrinconado contra las cuerdas y lo estaban cagando a trompadas. Bueno, algo parecido. Ayer Milei utilizó la tristemente célebre palabra blindaje y los mercados inmediatamente le contestaron de la siguiente manera. Comprando dólares, muchos dólares, el dólar subió 20, pero podría haber subido más. El gobierno tuvo que salir otra vez a vender reservas y el detalle que inquietó a mucha gente es que sobre el final y antes de que se conociera la resolución del Banco Central, salieron a decirle al Banco Industrial, ahora les voy a explicar por qué al Banco Industrial, y a las billeteras virtuales que no iban a poder vender más dólares. Entonces, la gente que compraba dólares a través de las billeteras virtuales con un horario más extendido, porque creo que se podían comprar hasta las 9 de la noche, Mercado Libre, Mercado Pago, Ualá, Cocos Capital, que eran las tres que yo sé que vendían dólares, de pronto no pudieron vender más. Y el dueño, o sea, el gerente de Cocos Capital, que es un señor de apellido Sbar, pero en verdad esa es una billetera que es de Marcelo Mindlin, el que era el dueño de Pampa Energía, que era dueño de Denor, salieron a decir, no, el gobierno nos pidió que desconectáramos. Como que fue un pedido al estilo del viejo Guillermo Moreno. Nos levantaron el teléfono y nos pidieron que desconectáramos la venta de dólares. Se armó tal lío, quilombo en redes que después tuvo que salir la notificación del Banco Central diciendo que no era que prohibían que las billeteras virtuales vendieran dólares, sino que lo que no querían es que hubiera intermediación, que hubiera o sea, que los bancos vendieran a través de otra gente los dólares. En cualquier caso, no se pueden comprar más dólares a través de billeteras virtuales y esto es una nueva muestra de lo preocupado que está el gobierno por el drenaje del dólar, un dólar que no quieren devaluar. Y pensando, quisieron otra vez echar mano del truco del apoyo de Donald Trump y a media mañana, para calmar a los mercados, arrancaron diciendo, bueno, la Cancillería nos confirma que nos vamos a juntar con Donald Trump en una visita de Estado 12 días antes de las elecciones. Sí, todo muy lindo. Pero después el dólar siguió subiendo. Cuando ustedes escuchan a los economistas hablar de la micro y de la macro, eso implica que ese economista que está diciendo eso no sabe. O sea, puedo entender que lo digan los periodistas, que son como una suerte de océano de 1 milímetro de profundidad. La verdad es que los economistas hoy hacemos algo que se llama equilibrio general y que básicamente la macro es la suma de todas las micro. Entonces no existe incompatibilidad entre la micro y la macro.
cada vez más parecido a Fidel Pintos. Milei sigue diciendo que los economistas no saben nada y que los periodistas o sea, son gente superficial. La verdad que una cosa es que lo dijera antes, y cuando él se consideraba que era candidato al premio Nobel, otra cosa es que lo diga ahora cuando él y su equipo económico han pifiado una tras otra en las polémicas públicas. Han desoído lo que le decían. Olvídense de los economistas heterodoxos, los kirchneristas, los peronistas, los propios economistas ortodoxos, como el propio padre de la convertibilidad, el tipo que era, según el propio Milei, el mejor ministro de Economía, que le dijo, oiga, jefe, el dólar está barato. Y Milei le echó la hija, de ahí, de caballo para abajo. Todos le dijeron a Milei, el dólar está barato, esto termina mal. Milei se empecinó, Milei en persona muchas veces, incluso desoyendo lo que le decía el propio Caputo, que también estaba en la misma línea, se empecinó y ahí está. El infalible Milei las pifió todas, pero dice que los que la pifian y no entienden nada son los demás. ¿Qué sé yo? En la campaña yo le estoy diciendo a la gente, digamos, que estamos a mitad de camino. Entonces hagamos que valga la pena el esfuerzo, porque la verdad que nos dejaron un campo minado lleno de bombas. Arreglar eso no es gratis, cuesta sacrificio, cuesta dolor, además con los orcos rompiendo todo. Pero, ¿qué quieren? ¿Volver a la inflación, a la pobreza, al choreo? Me parece que no, digamos, tenemos que seguir, no hay que aflojar, hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga grande a la Argentina nuevamente. Bueno, hoy lo tienen a Milei en otra presentación ayer. La inflación no se fue, está y está cada vez más alta. La pobreza está y está cada vez más alta, pese a la cuestión de la medición del INDEC, porque el INDEC, solamente el INDEC ve que la pobreza baja. En verdad hay un truco estadístico, lo explicó Hernán Lecher, tiene que ver con que ahora computan de otra manera la tarjeta alimentar, es técnico, pero la verdad que el poder adquisitivo ha bajado, porque si no, si la pobreza estuviera bajando, no se explica por qué baja el consumo. Entonces no hay manera que baje la pobreza si está bajando el consumo. Es una contradicción en sí misma. Si la pobreza está bajando en todos los países donde baja la pobreza, aumenta el consumo. Hay algo ahí que no cierra. Pero entonces, la inflación sigue, la pobreza sigue. Y el choreo, ni les cuento, cada vez más son los escándalos de choreo. Y en este caso, el de esta semana, es el de Expert recibiendo plata de un narco. Entonces, Milei está echando mano al viejo truco de hay luz al final del túnel, lo peor ya pasó, poner otra zanahoria delante del burro para que la gente lo vuelva a votar y decir también el viejo, antiquísimo truco de la pesada herencia. Nos dejaron un campo minado, no queremos tirar todo por la borda, pongamos una zanahoria y en cualquier momento, creo que también lo dijo ayer, que vamos a terminar entre los países con mayor ingreso per cápita y vamos a hacer una potencia y toda esa zaraza. Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Pasaron 6 años, entonces se los ensució en el 2019, se los ensució de vuelta en el 2021, o sea, eso es recurrente. Lo que sorprende es que esto justo aparece ahora, en este contexto. Son cosas, digamos, raras, ¿qué querés que te diga? Digo, ya fueron por eso en el 2019, después por el 2021, o sea, entonces te meten todo este ruido de vuelta en el periodo electoral. Bueno, esa es la explicación que dio el presidente Javier Milei para sostener la candidatura de José Luis Espert, pero acá no es lo mismo, sino que apareció algo mucho más concreto que lo anterior. En el 2019 lo que había era el video de José Luis Espert agradeciéndole a un tal Fred Machado por el vuelo que habían tenido. Cuando un par de años después Fred Machado cae detenido por un pedido, no de la justicia argentina, sino de la justicia de los Estados Unidos, ahí Espert dice, no, bueno, yo no lo conocí, me prestó el avión, me llevó de acá para allá, y después se supo que no solo le prestó el avión, sino que le había prestado una camioneta blindada, que Espert tenía una cédula azul de esa camioneta blindada. Y ahora se conoció esta semana, por eso no es la misma denuncia, se conoció que había una transferencia, en instantes tengo, pero lo voy a mostrar a cámara para que vean, acá tengo la denuncia completa de lo que le presentaron a la justicia con el detalle de cómo recibió los $200.000 José Luis Espert. Y la verdad que ahora José
José Luis Espert está arrinconado porque se va a discutir, mañana calculo, se va a discutir, si lo destituyen de la Comisión de Presupuesto. Si juntan los 2/3 para echarlo de la Cámara de Diputados, va a poder seguir siendo candidato a diputado, pero está muy complicado porque el papel que dice que recibió los famosos $200.000 es un papel homologado por la justicia de Estados Unidos, una contabilidad de estos narcos en base a la cual condenaron a una mujer a 16 años de prisión por narcotráfico y narcolavado, y por eso están pidiendo la extradición de Fred Machado, que también seguramente va a terminar con una condena similar. O sea, el papel que dice que hay una transferencia de $200.000 a Espert es un papel que la justicia de Estados Unidos considera una prueba homologada y que sirvió para condenar a una narco. De ese fondo manejado por esa narco y Fred Machado es que Espert recibió al menos $200.000. Por eso no es la misma denuncia. Es la misma denuncia, en todo caso ahora con un elemento probatorio de mucho mayor calibre. Eva Mieri y Alessia Baigar, dos compañeras militantes, dos mujeres militantes, detenidas las dos durante días y días en la cárcel de Seiza por orden de una jueza federal y acusadas de tirar bosta en la casa de Espert, el profe, el del narco, que no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada, sino que además preside nada más ni nada menos que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otra que la casta. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas. Y se la iba a perder Cristina Fernández de Kirchner. Desde el arresto domiciliario mandó este audio. No eran anarcocapitalistas, dice Cristina, eran narcocapitalistas. Y recuerda el episodio aquel por el cual rápidamente la jueza federal Arroyo Salgado mandó detener a todas las militantes, creo que eran casi todas mujeres, salvo uno que manejaba una camioneta de Quilmes, que le habían ido a tirar bosta a la casa de José Luis Espert. Acuérdense, estuvieron presas, la pasaron mal, finalmente las escarcelaron, la causa continúa. Con la paradoja, que se ve que Cristina no lo sabía, que esa casa, que costó $250.000, por lo menos así figura en la transferencia y en la declaración jurada de Espert, que debe ser una casa bastante más cara, una casa en Bécar de 250 metros construidos con pileta al fondo. Bécar es un lugar de San Fernando, que es muy lindo, muy caro. Esa casa había sido, se sospecha ahora, fue comprada con dinero de Fred Machado. ¿Por qué? Porque Espert recibe $200.000 después de la campaña del 2019. O sea, cuando Espert fue candidato en el 2019, ahí es donde viajó en los aviones de Fred Machado, pero recibe, según los papeles de la justicia de Estados Unidos, $200.000 el 1 de febrero del 2020. Inmediatamente después se compra la casa de Bécar, que figura en los papeles, por $250.000, y se compra también un autito, un BMW de $90.000, un BMW último modelo de $90.000. Esto es lo que ahora piensan, incluso algunos dirigentes libertarios, dicen, ¿cómo acá no había plata para la campaña? Pero después de la campaña, Espert empezó a comprarse casa, auto, y en la propia declaración jurada figura un patrimonio de un aumento del 700%, que deberá explicarlo, pero recuerden que recién Espert fue diputado 2 años después, ¿sí? Entonces ahí es donde dicen, che, pero ¿cómo hizo la guita Espert? Si supuestamente tiene un campito, él siempre llora y llora que tiene un campito allá por la zona de Pergamino. Bueno, no se sabe cómo hizo la plata Espert, pero estamos esperando a ver si la justicia algún día lo llama y le pregunta, a ver, oiga, don, ¿y esta plata y todo esto de dónde salió? Vengo de Santa Cruz. ¿Quién más que yo saben todo lo que sucedió en esa provincia, del mal que se generó y cómo llevaron esas políticas que nos terminaron perjudicando a nivel nacional? Casi fundieron el país. Llegó este gobierno que lo está logrando. Está exterminando la posibilidad de que como argentinos podamos salir adelante. Mucho tiene que ver con la soberbia, mucho tiene que ver con la falta de respeto, mucho tiene que ver con la falta de diálogo, y algunas de las decisiones que se han tomado tienen que ver
lamentablemente con el desconocimiento del interior nacional productivo. Ese es Claudio Vidal, es el gobernador actual de la provincia de Santa Cruz, un hombre que llegó y era casi un partidario de Milei. Acuérdense que los vouchers educativos, la experiencia aquella de los vouchers educativos que le iban a dar, unos vouchers educativos de plata para que la gente eligiera a qué escuela privada quería ir, se iba a aplicar de manera experimental en la provincia de Santa Cruz, como tantas cosas que prometió Milei y su gobierno. Nunca se aplicó, nunca existieron los vouchers, apenas existieron unos vouchers a comienzo del 2024 para comprar útiles escolares y no mucho más que eso. Pero Vidal ahora se pasó al bloque de Provincias Unidas, que es el bloque de los gobernadores que dicen que no quieren ser ni mileístas ni peronistas, o sea, ni kirchneristas, pero están en esta encrucijada que en sus propias provincias la gente les empieza a preguntar, sí, está bien, pero ustedes son los que le votaron todo a Milei hasta que decidieron romper. En cualquier caso, así está planteado el abandono que estos gobernadores, que son los que le votaron la ley bases y otras leyes, sobre todo el capítulo fiscal de la ley bases, le permitieron a Milei un cheque en blanco y ese cheque en blanco se les volvió un puñal que les terminaron clavando ellos mismos por la espalda. No se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos consigue un número más bajo de inflación. Lo único que se consiguió fue que bajara un poco la inflación, pero también hubo una subvaloración del dólar y aumentaron las tasas de interés. No dejan que los convenios colectivos de salario pasen un aumento del 1% mensual y eso es inducir la recesión, inducir que haya menos trabajo e inducir que la plata no le alcance a la familia para llegar a fin de mes. Ellos lo tienen a Juan Schiaretti, que es el más antiguo, el decano de todo el bloque de Provincias Unidas, que viene como, seguramente va a ser diputado el año que viene, porque viene como candidato de Provincias Unidas en Córdoba, donde él fue tantas veces gobernador. Y escuchen que ese es el diagnóstico, este es el diagnóstico común que tienen todos los gobernadores. Resulta que bajaron la inflación a martillazos y subieron la tasa de interés y pisaron los aumentos salariales, entonces esto lleva a una recesión y esto está afectando a las propias provincias. Ayer hubo un encuentro de todos estos gobernadores de Provincias Unidas, más Schiaretti, en Santa Cruz, y de ahí se conocieron todas estas declaraciones